punto damos inicio a la clase de hoy. En esta oportunidad haremos el tema de corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Entonces primero vamos a analizar lo que es la corriente eléctrica. Veamos. Para eso acá tenemos unos indicios, miren. Ustedes han visto en el tema de química celdas galvánicas, ¿cierto? Han visto por ahí los potenciales, ¿correcto? Y eso lo han hecho ustedes muchas veces en soluciones acuosas. Y al colocar una diferencia potencial en una solución acuosa, ¿qué ha pasado con los iones que se encontraban dentro de esa solución acuosa? ¿Se desplazaban, no se desplazaban, se quedaban inmóviles? ¿Qué sucedía con los iones que se encontraban dentro de la solución acuosa? Claro, había un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento de iones, en este caso de los electrones, ¿no? Que van por los electrodos, así es. Bien. A ese movimiento de cargas o de iones en la solución acuosa, pues se le podría denominar una corriente eléctrica. Entonces, en el curso de química, esa corriente eléctrica se podría dar en una solución acuosa. Ahora, para el curso de química, esa corriente eléctrica o movimiento de electrones se va a dar dentro de materiales conductores o materiales metálicos principalmente. Entonces, acá tenemos un gráfico en el cual muestra un alambre que contiene ahí una cierta cantidad de átomos. Y bueno, cada átomo tendrá una cierta cantidad de electrones según el átomo con el cual se esté trabajando o el material metálico con el cual se esté trabajando. Ahora, además dice circuitos eléctricos, y es que también tenemos que analizar cómo deberían estar conectados esos elementos, ¿no? Para que en ellos pase una cierta intensidad o corriente eléctrica. Bien, esta es la parte introductoria entonces para tener en cuenta que la corriente eléctrica que vamos a analizar se va a dar dentro de alambres conductores, ¿sí? A diferencia del curso de química en el cual ustedes trabajaban en soluciones acuosas. Bien, entonces tenemos por acá la corriente eléctrica, dice. Es el flujo de cargas eléctricas. Cuando dice flujo, o sea, un movimiento, el movimiento de cargas eléctricas, debido a una diferencia potencial entre dos puntos de un conductor. Esta parte es importante porque la corriente eléctrica no se mueve por sí sola. Ustedes, por ejemplo, en el curso de química, para que los iones que se encontraban dentro de la solución acuosa se desplacen de un punto a otro, es o no necesario una diferencia potencial o dos electrodos conectados a extremos de esa solución acuosa para que ahí recién los iones se estén desplazando. Eso no era necesario colocar esos electrodos que tienen un cierto potencial en el curso de química. Claro, ¿no es cierto? Entonces, ojo, la corriente eléctrica no se mueve por sí sola. Para que se mueva, para que exista un flujo, un movimiento de cargas eléctricas o de iones, ojo, eso es debido a una diferencia potencial entre dos puntos de un conductor, ¿sí? Además, dice, el flujo neto de cargas eléctricas va de un potencial eléctrico mayor hacia un potencial eléctrico menor. Entonces, en la primera nos dicen que la corriente eléctrica se desplaza debido a una diferencia potencial. Entonces, yo puedo tener en dos extremos un potencial 20 voltios y por acá 10 voltios, por ejemplo, ¿no? 20 voltios, 10 voltios. Ahora bien, ¿cómo se va a desplazar la corriente eléctrica? ¿De dónde se va a desplazar? Sé que es debido a una diferencia potencial, pero ¿de dónde a dónde lo va a hacer? Veamos. Dice entonces en el segundo punto. El flujo neto de cargas eléctricas va de un potencial eléctrico mayor hacia un potencial eléctrico menor. Siempre, siempre va de mayor a menor potencial eléctrico. Por ejemplo, esta pelota de forma natural, va de arriba de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, de forma natural. Esta pelota, ¿de dónde va de forma natural? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De forma natural. Claro, va de arriba hacia abajo, o sea, de mayor a menor altura o de mayor a menor energía potencial gravitatoria. Entonces,
Al igual que esta pelota se desplaza de forma natural de mayor a menor energía potencial gravitatoria, en este caso la corriente eléctrica convencional va de mayor a menor potencial eléctrico, ¿sí? Y bien, además de la semana pasada vimos, ¿no?, que había líneas del campo eléctrico al cual se le asociaba también líneas equipotenciales, ¿no? O superficies equipotenciales. Bien, es por eso que dice aquí, en el interior del conductor existe un campo eléctrico. Claro, porque si existe, ojo, si existe un potencial eléctrico, entonces también existe un campo eléctrico asociado a dicho potencial, ¿sí? Bien, ahora por ejemplo aquí tenemos, ¿no?, un conductor, un alambre conductor, un alambre conductor. Este alambre conductor puede ser de oro, de plata, de cobre o cualquier otra aleación metálica. ¿Y cómo vamos a caracterizar a ese material conductor? Bien, se le caracteriza por la resistividad, que va a ser expresada con este simbolito Rho. Acá no se aprecia quizás muy bien este simbolito Rho. Esto me representa la resistividad del alambre conductor. Esta resistividad es propia de cada material, ¿sí? Entonces, para el cobre tiene un valor único, para la plata tiene otro valor diferente al del cobre, ¿sí? Entonces, ojo que la resistividad va a caracterizar al material conductor. Este material conductor a su vez tiene una cierta longitud L y una área transversal A, ¿correcto? Además, se le ha conectado a dos potenciales eléctricos, un potencial en el extremo M y un potencial en el extremo N. Debido a eso, entonces, según acá, dice que el flujo de cargas o la corriente eléctrica se va a desplazar de un mayor potencial hacia un menor potencial eléctrico. Entonces, si asumimos que el potencial en el punto M, y eso lo voy a escribir para que quede más claro, se lo escribo por acá. A ver, si asumimos que el potencial en M es mayor que el potencial en N, potencial en M es mayor que el potencial en N, entonces, la corriente eléctrica que se va a desplazar al interior del alambre conductor, que es la llamada corriente convencional, ¿no?, va de mayor a menor potencial eléctrico. O sea que en este caso es dada por la corriente que está dibujada de color rojo, ¿sí? Esa es la llamada corriente convencional. Ojo, la corriente convencional es la que justamente va de mayor a menor potencial eléctrico. Y se dice corriente convencional porque se trabaja aquí con la carga convencional, en la cual se asume, ojo, se asume que los protones se están desplazando. Pero en realidad, ¿los protones se están desplazando, sí o no? ¿Qué creen? ¿Los protones se estarán desplazando al interior de este alambre conductor, sí o no? No, claro, porque los protones, recordar que se encuentran en el núcleo atómico. Entonces, ojo, acá se asume, por un tipo de movimiento relativo que los protones se están desplazando, cuando en realidad quien lo hace son los electrones. Y los electrones, por el contrario, van de menor hacia mayor potencial eléctrico. A ese movimiento de cargas, que son los electrones, se le va a denominar la corriente real, porque son los que realmente se están desplazando, ¿sí? Pero nuevamente recalco, nosotros de ahora en adelante vamos a trabajar con la corriente convencional, ¿sí? Entonces, ojo, en la corriente convencional se asume que los que se están desplazando dentro del alambre conductor son los protones, y los cuales siempre van de mayor a menor potencial eléctrico. Ojo, ¿sí? Bien, entonces aquí, ahora quiero conocer el valor de esta corriente convencional, ¿no?, que está pasando a través de ese alambre conductor. Bien, entonces planteamos aquí lo siguiente, ¿ve?, que la corriente, ojo, convencional es igual al cociente de la carga neta o total que atraviesa esta área o sección transversal A, ¿no?, que se da en un intervalo de tiempo. Entonces, la corriente eléctrica será la carga neta total que atraviesa esa área entre el intervalo de tiempo en el cual lo hace.
donde esa carga neta que atraviesa esa área en un cierto intervalo de tiempo se evalúa como el número de portadores de carga, o número de electrones que atraviesan esa área multiplicado por la carga del electrón, pero fue en valor absoluto. Ahora, la carga del electrón en valor absoluto numéricamente correspondería a ¿quién? La carga del electrón en valor absoluto correspondería a ¿qué carga? Así es, a la del protón. Así es, ¿correcto? A la del protón. Muy bien. Entonces aquí ahora indicamos lo siguiente, ¿no? Y me representa la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica en el sistema internacional se mide en amperio, que va a ser representado con la letra A mayúscula. Q me representa la carga eléctrica, ¿no? El cual se expresa en Coulomb. Este delta de t es el intervalo de tiempo, expresado en segundos. N es el número de electrones, no el número de electrones, que recordar que es un número real, ¿no? Y que además, ojo, un número entero, ¿no? Que puede ser positivo o negativo, pero siempre entero. Y bueno, E me representa la carga del electrón también expresada en Coulomb, ¿sí? Entonces, así tenemos la corriente eléctrica que está atravesando por este material conductor, ¿sí? Ahora, este material conductor va a ofrecer una cierta resistencia al paso de esa corriente convencional. ¿Y cómo determina la resistencia eléctrica de ese alambre conductor? Entonces, para eso vemos lo siguiente. Aquí, resistencia eléctrica. Es la propiedad de los conductores, que indica la oposición que manifiesta un conductor cuando pasa una corriente eléctrica por él. Entonces tenemos aquí el mismo alambre conductor por el cual está pasando esta corriente eléctrica. Pero esta corriente eléctrica está sufriendo una cierta resistencia al paso de él a través de ese alambre conductor. Y para conocer la resistencia eléctrica de este alambre conductor, planteamos lo siguiente, que esa resistencia eléctrica es igual al producto de la resistividad, ojo este error, la resistividad eléctrica del alambre conductor multiplicado por la longitud. Ojo, la longitud o también vale decir la distancia, ojo, la distancia de separación entre los potenciales eléctricos M y N. Ojo, es la longitud o también podría ser la distancia de separación entre los potenciales M y N. ¿Sí? Y eso luego entre el área o sección transversal del alambre conductor, donde, ojo, la resistencia eléctrica en el sistema internacional se mide en ohmio, o también le dicen ohm. Cualquiera de los dos es válido, ohmio o el ohm, el cual es expresado por este simbolito, omega. Rho, como le decía, es la resistividad eléctrica del alambre conductor, que tiene como unidad de medición ohmio, amperio, metro. L es la longitud o distancia de separación entre los potenciales M y N, el cual se expresa en metro. Y este A es el área o la sección transversal, el cual se mide en metros cuadrados. ¿Sí? Bien, ahora, este alambre conductor en un circuito eléctrico se le va a representar gráficamente de la siguiente manera. De esta manera. Entonces graficamos a este alambre conductor en un circuito eléctrico de esta manera. Se grafica así como si fuera un serruchito y colocamos ahí R, ¿no? Que me representa el valor de la resistencia eléctrica de ese alambre conductor. Este alambre conductor está colocado en los puntos M y N y aquí también tenemos a ese alambre conductor pero expresado, ¿no? De esta manera. También colocado entre los extremos M y N. Por este alambre conductor pasa una corriente eléctrica que va justamente de M hacia N. Aquí también graficamos eso. La corriente eléctrica que va de M hacia N y pasando a través de esa resistencia eléctrica. Y no olvidar que el potencial en M es mayor que el potencial en N. ¿Sí? Ahora, como ya sé que potencial es mayor y cuál es el menor, entonces en la clase pasada, ¿yo podría o no podría conocer la diferencia de potencial? De la clase pasada, si yo identifico qué potencial es mayor y cuál es el menor, luego yo podría o no podría conocer la diferencia de potencial.
Sí, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hacía aquella vez? ¿Recuerda? ¿Potencial menor menos potencial mayor o el potencial mayor menos el menor? ¿Cómo era? Claro, muy bien. El mayor, claro, es restando, Mara, sí es restando. Y claro, es el mayor menos el menor. Entonces aquí sería el potencial en M menos el potencial en N. Perdón. Según la clase pasada, a ver, como para recordar un poquito, según la clase pasada sería esta manera, ¿no? Potencial mayor, que es en M, menos el potencial menor, que en este caso es en N, era igual a quién, según la clase pasada. Hasta la clase pasada, esa diferencia de potencial tendría que ser igual a quién. Claro, al producto de la magnitud del campo eléctrico por la distancia, ¿no? Distancia. Así es, eso es correcto. ¿Sí? Hasta la clase pasada, eso es correcto, eso es válido. Y en esta oportunidad, esa diferencia potencial para el tema de circuitos eléctricos va a ser igual a quién. Ahí está, miren, la diferencia potencial mayor menos el menor va a ser igual a quién. Al producto de la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia, que están justamente entre los extremos M y N. ¿Sí? Esto es justamente la diferencia potencial y a esta expresión, a esto de aquí, lo estoy encerrando de rojo, se le conoce como la ley de Ohm. Esto que estoy encerrando de color rojo, nuevamente de color rojo, a eso que estoy encerrando de color rojo, se le conoce como la ley de Ohm. Y eso lo voy a escribir. ¿Sí? A eso se le conoce como la ley de Ohm. Ahí está. O quizás como lo conocen en el colegio, ¿no? Como VIR, ¿no? O quizás en la academia, ¿no? Como VIR. O sea que voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? Esta expresión se le conoce como la ley de Ohm, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos ahora lo que es la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica y cómo es que se relaciona aquí la corriente con la resistencia y también con el potencial eléctrico, ¿correcto? Bien, continuamos. Ahora aquí con la potencia eléctrica, dice. La potencia eléctrica indica la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor u otra forma de energía, en particular en un conductor eléctrico. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos la representación de una pila, una batería, ¿no? Una parte positiva, una parte negativa. Y acá tenemos una resistencia eléctrica, ¿no? Que puede ser representada por un foco, por ejemplo. Entonces, al colocar esta pila o batería o una fuente de voltaje, él va a suministrar una corriente eléctrica que luego estará pasando por este foco o esta resistencia, de tal manera que ese foquito luego se va a encender. Y ustedes han visto quizás cuando ustedes compran un foco, ese foco tiene un cierto valor de potencia, 20 watts, 50 watts, 100 watts, no sé si se han dado cuenta que los focos muchas veces cuando ustedes van a la tienda le dicen, deme un foco de 50 watts, de 1000 watts, de 500 watts, ¿correcto? Eso justamente me indica la potencia, ¿no? De ese foco, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cómo conocer la potencia eléctrica de ese foco o de esa resistencia? Para eso tenemos aquí tres formas equivalentes. Cualquiera de las tres me va a representar, ¿no? El valor de la potencia eléctrica. La primera nos dice que es igual al producto de la corriente eléctrica que pasa por la resistencia multiplicado por la diferencia potencial en la resistencia. La segunda forma es la corriente eléctrica que pasa por esa resistencia elevada al cuadrado multiplicada por el valor de la resistencia. Y en la tercera forma tenemos la diferencia potencial en la resistencia elevada al cuadrado entre el valor de la resistencia. Cualquiera de las tres, ¿no? Se puede utilizar para conocer la potencia eléctrica. Solo que algunas son más adecuadas que las otras según los datos del problema, ¿sí?
Y cualquiera de ellas da como resultado la potencia eléctrica en el sistema internacional, que es el watt, que se expresa con la letra W. ¿Sí? Bien, ahora, antes de continuar, aquí un detalle. No sé si ustedes saben cómo es que circula la corriente convencional en un circuito eléctrico. O sea, por dónde sale la corriente en una pila, batería o fuente de voltaje. Cuando ustedes, por ejemplo, hicieron celdas galvánicas, ¿no? Celdas galvánicas, ¿ustedes vieron o no vieron cómo pasaba la corriente eléctrica? ¿Cómo iba de un punto hacia otro? No sé si ustedes recuerdan cómo pasaba la corriente de un punto hacia otro. Claro, claro, muy bien. ¿Sí? Bien. Ahora, también para tener esta idea, miren, acá les puse que la corriente va de mayor a menor potencial eléctrico, ¿cierto? Va de mayor a menor potencial eléctrico. Pero esta corriente, ¿quién lo suministra? ¿De dónde sale esta corriente eléctrica? Bien, por ejemplo, acá tenemos, como les decía, la representación de una pila o batería. Una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva se dice que tiene mayor potencial eléctrico y la parte negativa un menor potencial eléctrico. Por ejemplo, en la parte positiva puede ser que el potencial ahí sea 20 voltios y en la parte negativa sea 10 voltios. ¿Sí? Entonces, si observamos que en la parte positiva hay un mayor potencial eléctrico respecto a la parte negativa. Entonces, la corriente eléctrica va a ir de mayor, ¿no? Como dice en el texto anterior, va de mayor hacia menor potencial eléctrico. Por eso que tenemos aquí el recorrido de la corriente eléctrica en este circuito eléctrico. Va de mayor potencial hacia menor potencial eléctrico, ¿correcto? Por eso que, ojo, aquí tenemos justamente el sentido de la corriente eléctrica, el cual va en un circuito eléctrico de mayor hasta de mayor hacia menor potencial eléctrico. ¿Sí? Bien. Hasta ahí, si tuvieran quizás alguna consulta o duda, hasta ahí. Si tienen una consulta o duda, lo pueden hacer en cualquier momento. ¿Sí? Bien, ahora aquí el efecto Joule. Dice, el efecto Joule, dice, la cantidad de calor disipado por un resistor eléctrico o una resistencia eléctrica R al pasar una corriente eléctrica durante un intervalo de tiempo es, veamos, ¿ustedes utilizan una plancha? ¿Tienen plancha en su casa? ¿Sí? ¿Ustedes tienen una plancha por ahí quizás? Claro. Y con esa plancha, y con esa plancha ustedes ¿qué hacen? Planchan obviamente su ropa, ¿cierto? ¿Y cómo funciona la plancha? ¿Ustedes plancharían su ropa sin conectar la plancha al tomacorriente? ¿Ustedes podrían agarrar su plancha y planchar su ropa sin estar conectado al tomacorriente? No creo, ¿no? Para que ustedes puedan utilizar su plancha y planchar efectivamente su ropa, debería estar conectado al tomacorriente. Entonces ustedes conectan al tomacorriente, regulan por ahí, ¿no?, la intensidad. ¿Y qué sucede con su plancha? Se empieza a calentar, empieza a elevar su temperatura, ¿cierto? ¿Y eso es por qué? Porque dentro de la plancha, en la base metálica de la plancha, tiene una resistencia eléctrica. Me lo voy a graficar por aquí. Vamos a ver si se puede. Ya. Tenemos aquí la base de la plancha. La base de la plancha. Y bueno, por acá está el cable, ¿no? Y se enchufa. ¿Correcto? Bien. Dentro de la plancha tiene un alambrecito de esta manera. Va enrollado como una forma de espiral dentro de la plancha. De esta manera. Ahí tenemos entonces una resistencia eléctrica. Y cuando ustedes conectan el enchufe al tomacorriente, entonces dentro del cable pasa una corriente eléctrica.
esa corriente está pasando luego por esa resistencia que está dentro de la plancha. Ahí está. Y ustedes para planchar también utilizan un cierto intervalo de tiempo. Puede ser minutos, ¿no? Horas, ¿no? Etcétera. Un cierto intervalo de tiempo. Y ustedes se notan justamente que al pasar la corriente por esa resistencia en su plancha, pues su plancha eleva su temperatura. O sea que esa plancha está liberando energía térmica o calor. ¿Sí? Por eso que el efecto Joule, en el efecto Joule se basa que una resistencia está liberando energía. Muchas veces esa liberación de energía lo hace en forma de calor. ¿Sí? ¿Y cómo conocer el calor que libera esta resistencia en un intervalo de tiempo? Para eso tenemos aquí tres formas equivalentes. Tres formas equivalentes. Ojo, este Q me representa el calor. ¿Sí? Estoy especificando aquí Q de calor porque quizás algunos lo podrían confundir con la carga. Ojo, este Q me representa el calor. Entonces, para conocer el calor que está liberando esta resistencia, se podría hacer de la siguiente manera. Multiplicamos la corriente que pasa por la resistencia por la diferencia potencial en esa resistencia y por el intervalo de tiempo. Por el intervalo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el examen les pueden decir así. Una plancha tiene una resistencia interna de 100 ohmios. Vamos a suponer 100 ohmios, ¿correcto? 100 ohmios. Ya está. Se conecta a un tomacorriente que tiene una diferencia potencial de 220 voltios, ¿no? Ya que es el voltaje en el Perú. 220 voltios. Ya está. Y se emplea, un tiempo, por ejemplo, no sé, de 5 minutos, ¿no? Para planchar la ropa. Ahí está, 5 minutos. Listo. Determine el calor liberado, ¿no? Por la resistencia de la plancha. Listo. Una pregunta así básica y típica de examen. La resistencia, la diferencia potencial y el intervalo de tiempo. Entonces vamos a ver cuál de esas tres me conviene para conocer el calor. Bien, ya tenemos la primera, ahora en la segunda. En la segunda tenemos la corriente que pasa en la resistencia elevado al cuadrado por el valor de la resistencia y multiplicado por el intervalo de tiempo. Y en la tercera tenemos la diferencia potencial en la resistencia elevado al cuadrado entre la resistencia y eso multiplicado por el intervalo de tiempo. Entonces, según estos tres datos que se les puede dar en el examen, ¿cuál de las tres expresiones, primera, segunda o tercera, me conviene para conocer directamente el calor? De estas tres, ¿cuál me conviene utilizar para conocer rápidamente el calor? Primera, segunda o tercera expresión. La tercera, ¿no? Al ojo, ahí simplemente ustedes reemplazan, ¿no? 220 al cuadrado por el tiempo, ojo, 5 minutos. Esto sí o sí lo tienen que pasar a segundos. No solamente multiplicarlo por 5, ¿no? Sino por 5 y luego por 60, para que así se encuentre en segundos, ¿sí? Y luego entre el valor de la resistencia. Eso lo operan y obtienen fácilmente el calor, ¿sí? Por ejemplo, pregunta típica, ¿sí? De examen. De esa manera, entonces, ustedes podrían conocer el calor. Ahora, si ustedes tienen por ahí una plancha malograda, ¿no? Ustedes pueden abrirla, ¿no? Pueden abrirla, obviamente estando desconectada, ¿no? Estando desconectada, lo pueden abrir. Y para que aprecien justamente lo que les estoy diciendo, ¿no? Que tiene aquí un alambre enrollado de forma de espiral dentro de, dentro de la base de la plancha, ¿sí? Lo harán con cuidado, obviamente estando desconectado todo, ¿sí? Porque si no puede pasar muchos accidentes y eso esperemos que no ocurra, ¿sí? Y otro también sería con respecto a los focos, ¿no? Los focos también liberan una cierta cantidad de calor, ya que internamente lleva una especie de resistencia, ¿sí? Entonces, tanto los focos como las planchas también liberan calor, ¿no? Bien, si tuvieran una consulta o duda, como les decía, lo pueden hacer en cualquier momento. Claro, ahí también va un detalle, así es, Nicolás. En el sistema internacional, cualquier tipo de energía, inclusive el calor, ya que el calor es un tipo de energía térmica, entonces también entra dentro de lo que es la energía, se expresa en Joule. Entonces, ojo, cualquiera de estas que se encuentren aquí estará expresada en Joule.
Por ejemplo, si ustedes evalúan esto, le va a salir un valor numérico y ese valor numérico sí o sí estará expresado en Joule. Pero quizás en las respuestas aparecen en calorías. Y para eso se tiene que utilizar un factor de conversión para pasar de Joule a calorías o quizás de calorías a Joules, según cómo lo requiera el problema. ¿Sí? Ahora, con respecto al factor de conversión, eso siempre va a ser dato del problema. Siempre va a ser dato del problema el factor de conversión para pasar de Joule a calorías o de calorías a Joule. ¿Sí? Pero ojo, cualquiera de estos tres se encuentran expresados en Joule. ¿Sí? Si usted reemplazara aquí correctamente los valores numéricos, esto siempre está expresado en Joule. ¿Sí? Bien. Inclusive vamos a hacer un problema de clase en el cual se va a tocar justamente esa conversión, ese factor de conversión para que quede más claro esta parte del efecto Joule. ¿Sí? Bien. Ahora por aquí la conexión de resistencias. Al igual como hicimos la clase pasada en la conexión de condensadores, ahora tenemos que analizar la conexión de resistencias eléctricas. Y tenemos dos tipos de conexión, la conexión serie y la conexión en paralelo. Primero vamos a analizar la conexión en serie. Dice que están en serie cuando dos o más elementos están uno a continuación del otro. Por ejemplo aquí, tenemos como tres foquitos, ¿no? Cada uno de esos focos tiene una cierta resistencia interna, R1, R2 y R3. Y se observa que los tres están conectados uno a continuación del otro. ¿Sí? Esto esquemáticamente sería esto que les muestro aquí, ¿no? Ahí tenemos R1, R2 y R3. Están conectados uno a continuación del otro. ¿Sí? Y acá también se observa en este gráfico que la corriente eléctrica que pasa por cada uno de ellos, ahí está, miren, es o no es la misma corriente que pasa por cada uno de ellos. Sí, ¿no es cierto? Y es una característica justamente de la conexión serie, y es que la corriente que pasa por cada uno de ellos debe ser exactamente la misma. Entonces aquí también se está indicando ello, miren. La corriente eléctrica I es la misma que pasa por R1, R2 y R3. Además, en cada una de estas resistencias habrá un cierto potencial o una diferencia de potencial, V1, V2 y V3 respectivamente. Ahora, estas tres resistencias o esos tres poquitos o resistencias se podrían quitar y en su lugar colocar el equivalente. Ese equivalente necesariamente debe estar conectado entre los siguientes puntos. Y para eso tenemos que ahora analizar los puntos, como se vio en la clase pasada. Voy a colocar a este extremo izquierdo un punto M. Recuerdo de la clase pasada que un punto no puede saltar por encima de un elemento. Entonces M no lo podría colocar aquí entre R1 y R2, ya que en ese caso estaría contradiciendo, ¿no?, lo que acabo de decir, que un punto no puede saltar por encima de cualquier elemento, en este caso por encima de una resistencia. Entonces al otro extremo debo colocar otro punto u otra letra, por ejemplo que sea N. N tampoco podría saltar por encima de R2, entonces al otro extremo otro punto, por ejemplo O. O tampoco podría saltar por encima de R3, entonces al otro extremo otro punto, por ejemplo P. Luego, si uno retira a estas tres resistencias, podríamos colocar luego su equivalente, pero ese equivalente necesariamente debe estar conectado entre los extremos M y P. Entonces, ojo, ahí tenemos justamente la resistencia equivalente conectado entre los extremos M y P. Ahí necesariamente debe estar el equivalente. El equivalente de estos tres no podría estar, ojo, no se podría conectar entre M y N, NO, entre OP o entre cualquier otro punto. Necesariamente, sí o sí, debe estar conectado entre los extremos M y P, necesariamente. ¿Sí? Bien, ahora aquí vamos con las propiedades. Cuando ustedes tienen una conexión en serie, la corriente eléctrica es la misma en cada resistencia. Entonces aquí está indicando que la corriente que pasa en R1
Es la misma corriente que pasa en R2, la misma que pasa en R3, inclusive es la misma que pasa en la resistencia equivalente. Es la misma intensidad de corriente y todas ellas iguales a I, ¿no? Por eso acá tenemos que I es la corriente eléctrica que está pasando por cada una de estas resistencias e inclusive la resistencia equivalente. Esa es la propiedad que se tiene para una conexión en serie. Ahora, con respecto a los voltajes o diferencia potencial, se plantea lo siguiente. Que el potencial en R1 más el potencial en R2 más el potencial en R3 es igual al potencial que tiene la resistencia equivalente. ¿Sí? Es el potencial que tiene la resistencia equivalente. ¿Y cómo conocer el valor de la resistencia equivalente para la conexión serie? Sencillo. Allí, la resistencia equivalente de la conexión serie es simplemente la suma de las resistencias conectadas en serie. Entonces aquí tenemos que sumar las resistencias R1 más R2 más R3 y eso nos dará justamente el valor de la resistencia equivalente. ¿Sí? Entonces, ojo, estas son las propiedades para la conexión en serie de resistencias. ¿Sí? En la clase pasada, como para recordar, cuando ustedes tenían dos o más condensadores conectados en serie, ¿qué tenían en común cada uno de esos condensadores? ¿La carga o la diferencia potencial? Según la clase pasada, en el circuito de condensadores, ¿qué tenían todos en común en la conexión serie? ¿Carga o la diferencia potencial? Claro, muy bien, la carga eléctrica. Perfecto, felicito. Y en el tema de resistencias, cuando están conectadas en serie, cada una de ellas tiene la misma intensidad de corriente. ¿Sí? O sea, hay que tener en cuenta esas propiedades de la conexión en serie, ya sea para condensadores o para resistencias, porque eso también suele venir en el examen, ¿no? Le dicen, por ejemplo, en una conexión en serie, las resistencias necesariamente tienen la misma diferencia potencial o voltaje. ¿Verdadero o falso? Dice, en una conexión en serie de resistencias, las resistencias necesariamente tienen el mismo potencial eléctrico o la misma diferencia potencial eléctrica. Eso sería falso, ¿sí? Porque dice necesariamente, y eso no se puede asegurar. Porque en ocasiones puede ser que sí tengan la misma diferencia potencial, pero eso no siempre va a ocurrir, ¿sí? Lo que sí o sí van a tener en igual valor es la corriente eléctrica, eso sí o sí, al margen del valor de la resistencia de cada una de ellas o el voltaje a la cual se encuentren sometidas, sí o sí la corriente eléctrica es la misma, ¿sí? Bien. Ahora vamos con la conexión en paralelo. Bien. Cuando dice conexión en paralelo, ¿tendrá algo que ver aquí la parte geométrica? Cuando dice conexión en paralelo, ¿tendrá algo que ver aquí la parte geométrica? O sea, profe, conexión en paralelo a resistencias, porque las resistencias están geométricamente en paralelo. ¿Eso será correcto? No, muy bien. Entonces, ojo, cuando dice conexión en paralelo, no tiene nada que ver aquí el concepto paralelo que ustedes muy bien manejan, conocen del curso de geometría. No tiene nada que ver, ¿sí? Bien. Entonces, cómo sabe que dos o más resistencias o elementos están en paralelo? Uno de ellos es por los puntos, ¿sí? A ver, por ejemplo, acá tenemos tres resistencias o tres foquitos conectados en paralelo. Esos tres foquitos los voy a representar aquí. Y aquí justamente nos vamos a dar cuenta si están o no están en paralelo. Tenemos ahí las resistencias R1, R2 y R3. Para saber si están o no en paralelo, voy a hacer una distribución de puntos. Y voy a comenzar por esta esquina superior izquierda, ¿sí? A esta esquina le voy a llamar el punto M. Ese punto M es recordar que no puede saltar por encima de un elemento. En este caso, por encima de una resistencia. Entonces, al otro extremo voy a colocar otra letra, por ejemplo, N. Ahí tenemos entonces al punto M y al punto N. Ahora bien, un punto, ojo, no puede saltar por encima de cualquier elemento. Lo que sí puede hacer es desplazarse libremente a través de un alambre. Y como este es un alambre,
Este es un alambre. Entonces ese punto M yo lo puedo colocar luego aquí, al medio, justamente con R2 o aquí más abajo, junto a R3. Estos puntos M no pueden saltar por encima de R2 ni por encima de R3. Entonces al otro extremo tendría que colocar otro punto u otra letra. Pero aquí en la esquina superior derecha tenemos al punto N y por acá tenemos un alambre. Por lo tanto, ese punto N se podría desplazar y lo podríamos ubicar luego aquí al medio junto con R2 o aquí abajo junto con R3. Y ahí que se observa, miren, que las resistencias R1, R2 y R3 están o no están compartiendo puntos en común, que son M y N. Pero observen ahí, las resistencias R1, R2 y R3 están o no están compartiendo puntos en común, que son los puntos M y N. Miren, R1 está entre M y N, R2 entre M y N y R3 entre M y N. Entonces, ¿cómo creen que están conectadas esas tres resistencias? Si las tres están compartiendo puntos en común, M y N. Entonces, ¿cómo creen que están conectadas esas tres resistencias? Así es, están conectadas en paralelo. Ahora, yo podría retirar a esas tres resistencias y colocar a su equivalente. Y ese equivalente necesariamente debe estar conectado entre los puntos M y N, necesariamente. ¿Sí? Ahí entre los puntos M y N, ahí debe estar conectado luego la resistencia equivalente de estos tres. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a asumir lo siguiente. ¿Ustedes han visto sistema circulatorio? ¿Han visto sistema circulatorio en el curso de biología? ¿Sí? Ok. Voy a hacer aquí un pequeño gráfico, a ver si me sale. Vamos a ver si me sale. Voy a asumir que este es parte de una arteria, ¿no? Parte de una arteria. A ver. Viene así. Vengo por acá. Pues mejor lo voy a graficar más arriba. Más arriba. Ya. Por acá lo voy a graficar. Este lo quiero analizar con ustedes para que se den cuenta de algo. Ahí está. Entonces, vamos a suponer que en cierto momento la sangre está pasando por una vena, ¿no? Y vamos a asumir que lo hace en esta dirección. Viene por acá. Viene por acá. Ahí está la sangre. Ahí tenemos la corriente sanguínea. ¿Sí? Está de color rojo. Cuando llega a este punto, a esa aspa, a esa X, ¿qué va a pasar con esa corriente sanguínea? Acá tenemos tres caminos. No sé si se nota apreciar. Esa parte superior, por la parte del medio y por esta parte de abajo. ¿Se aprecian esos tres caminos? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando la corriente sanguínea viene por aquí, está en rojo, llega esta aspa, ¿qué va a pasar con esa corriente sanguínea? ¿Va a ir solamente por uno de esos caminos o tiene que ir luego por los tres caminos? Por los tres, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, ustedes tienen una vena que pasa por su brazo, llega por aquí a la altura de su muñeca y luego se tiene que ramificar para ir a cada uno de sus dedos, ¿cierto? Bien, aquí también. Esa corriente sanguínea, cuando llega a ese punto, luego se tiene que dividir. Una cierta cantidad pasará por aquí arriba, ¿no? Una cierta cantidad pasa por aquí arriba. Otra cierta cantidad de corriente sanguínea pasará por el medio, ¿no? Y otra cierta cantidad pasará por aquí abajo. Ahí está. ¿Sí? Luego, esas tres corrientes van a converger o se va a encontrar ahora aquí en este punto, en ese puntito.
Y luego les pregunto, ¿qué corriente creen que va a salir por este lado de la arteria? ¿Saldrá verde, saldrá azul, saldrá naranja o rojo? ¿Qué saldrá por acá? Rojo, claro, muy bien, muy bien. Ahí está, perfecto. Esto que ha sucedido con la corriente sanguínea, también, oh sorpresa, sucede con la corriente eléctrica. ¿Sí? Esto que sucede con la corriente sanguínea, también lo hace la corriente eléctrica. ¿Sí? Bien. Si gustan, tomen una foto, porque esto lamentablemente lo voy a tener que borrar, ya que está ocupando parte de la teoría. ¿Sí? Tomen una foto si desean ahí para que, ¿no?, se vea cómo se hace la distribución de corriente eléctrica, o en este caso, análogamente con la corriente sanguínea. ¿Sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esa idea de la corriente sanguínea, vamos ahora aquí con la corriente eléctrica. Bien. Voy a asumir que por el punto M está ingresando, está llegando una corriente I. Una corriente I. Esa corriente I, al llegar al punto M, se va a encontrar con tres resistencias que están en paralelo. ¿Y qué va a suceder? Que esa corriente I se va a subdividir. Una cierta cantidad de corriente pasará por R1, otra cierta cantidad de corriente pasará por R2 y otra cierta cantidad por R3, ¿no? Por eso le indico acá I sub 1, I sub 2 e I sub 3, que son las intensidades de corriente eléctrica que están pasando por cada resistencia. Luego, esas tres corrientes van a converger al punto N, de tal manera que luego por N estará saliendo la corriente I. De forma análoga, lo que ocurre aquí con la corriente sanguínea, ¿sí? De forma análoga, para que se puedan tener mejores ideas, ¿sí? Y como por esas resistencias está pasando una corriente eléctrica, entonces uno podría también luego conocer la diferencia potencial en esas resistencias. Entonces para R1 tenemos un potencial V1, para R2 un potencial V2, para R3 un potencial V3. ¿Sí? Bien. Ahora sí, vamos con las propiedades de la conexión en paralelo. Y para eso ahora sí tengo que eliminar este gráfico que he hecho. Ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos aquí, con respecto a la corriente, que la corriente que pasa por R1, más la corriente que pasa por R2, más la corriente que pasa por R3, es la corriente I. Y que justamente también es igual a la corriente que pasa por la resistencia equivalente. O sea que la corriente que pasa por la resistencia equivalente es la suma de las corrientes que pasan por cada resistencia conectada en paralelo. Que para este caso, para este ejemplo, es la corriente I. ¿Sí? Ahora, cuando dice conexión en paralelo, ¿qué van a tener en común cada una de las resistencias? Veamos, de la clase pasada, cuando dos o más condensadores estaban conectados en paralelo, ¿qué tenían en común? ¿La carga o el voltaje? De la clase pasada, cuando dos o más condensadores estaban en paralelo, ¿qué tenían en común? ¿Carga o voltaje? Claro, muy bien, el voltaje. Y en esta ocasión, atentos, miren, conexión en paralelo. Conexión en paralelo. Oh, sorpresa. ¿Cómo es el voltaje en cada una de las resistencias? Miren. ¿Cómo debe ser el voltaje en cada una de las resistencias? En paralelo. ¿Iguales o diferentes? Iguales. Y es que, ojo, esta propiedad es universal. Esta propiedad es universal, o sea, cuando ustedes tengan un circuito, ya sea de resistencias, condensadores o cualquier otro tipo de elemento, pero que estén en paralelo, ojo, en paralelo, sí o sí, siempre van a tener la misma diferencia potencial o voltaje, ya que esa es una propiedad universal, ¿sí? Que independientemente de los elementos que conforman el circuito, cuando dos o más elementos están en paralelo, se dice que se encuentran sometidos a la misma diferencia potencial o voltaje. Por eso es que aquí el voltaje en R1 es igual al voltaje en R2, igual al voltaje en R3, inclusive el mismo voltaje en la resistencia equivalente. ¿Sí? Entonces, ojo, el voltaje, ¿sí?, es la misma en cualquier elemento conectado en paralelo. Y esa es una propiedad universal. Algunos de ustedes quizás va a la carrera de ingeniería y cuando llevan el curso de circuitos,
Primero van a comenzar con circuitos con resistencias. Luego van a haber circuitos con condensadores. Luego, como ya saben, de estos dos van a juntarlos y van a llevar circuitos RC. RC. O sea, circuitos en los cuales van a tener resistencias y condensadores. Eso ya es un poco más complejo. Pero cuando ustedes tengan ahí dos o más elementos conectados en paralelo, sí o sí tendrán la misma diferencia potencial. Luego les van a enseñar lo que es un inductor. Y ahí van a utilizar circuitos. Y estos sí son más complejos. De todos es el más complejo. R, L, C. Este es el más complejo. O uno de los más complejos. Resistencia, inductor, condensador. Y aquí también, si dos o más elementos están en paralelo, sí o sí van a tener la misma diferencia de potencial o voltaje, ya que esa es una propiedad universal independientemente del circuito, ¿sí? O de los elementos que componen el circuito, ¿sí? Si tenemos que la diferencia potencial es la misma, ¿sí? Para cualquier dos elementos conectados en paralelo. Ahora, ¿cómo se va a conocer? ¿Cómo se va a conocer la resistencia equivalente de la conexión en paralelo? Entonces tenemos lo siguiente, que el inverso de R1 más la inversa de R2 más la inversa de R3 es igual al inverso de la resistencia equivalente, ¿sí? Ahora, supongamos que tuviéramos solamente dos resistencias en paralelo. Vamos a suponer eso. Entonces, este tercer sumando ya no existiría. Y utilizando pues la parte algebraica, obtenemos entonces luego lo siguiente, que la resistencia equivalente de una conexión en paralelo de dos resistencias sería entonces el producto, o sea, R1 por R2, entre la suma. Pero ojo que esto es válido cuando se tiene únicamente dos resistencias conectadas en paralelo. Solamente válido para dos. Si tuvieran más de dos, entonces ahí necesariamente tienen que aplicar la definición, ¿sí? Esta aquí es válida, ojo, solamente cuando se tiene dos resistencias conectadas en paralelo. Bien. Continuamos. Continuamos. Ahora por aquí. Con las leyes de Kirchhoff. Bien. Para las leyes de Kirchhoff les voy a colocar aquí un pequeño ejemplo con un circuito. En este circuito tenemos tres resistencias, R1, R2 y R3. Y además dos pilas, dos baterías o dos fuentes de voltaje. ¿Sí? Tenemos entonces la fuente de voltaje 1, la fuente de voltaje 2, con sus partes positiva y negativa. Y también le vamos a asignar aquí un cierto sentido de la corriente. Como se sabe que la corriente en una fuente, una pila o batería sale la parte positiva, entonces para esta primera parte, para esta primera parte, aquí que estoy sombreando de color azul, perdón. Ya. Para esta primera parte que estoy colocando puntitos de color azul, ¿sí? Ahí entonces la corriente sale de la parte positiva, llega al punto A, se desplaza a la derecha, llega a B, luego va hacia abajo y hace este tipo de recorrido, ¿sí? Luego, en esta otra parte del circuito, que lo voy a colocar con puntos de color rojo, ¿sí? Ahí tenemos otra fuente, otra pila o batería. Donde tenemos aquí la parte positiva, y de la parte positiva sale la corriente, pasa por C, de C se desplaza hacia la izquierda, hacia B, de B va hacia abajo, ¿sí? Y tenemos este sentido de la corriente. Y quizás en el examen les preguntan lo siguiente: determine la corriente I sub 1 y la corriente I sub 2. O sea, les preguntan por estas dos corrientes. La corriente I sub 1 y la corriente I sub 2, ¿no? Justamente la que está mostrando ahí de color, ¿no? I sub 1 e I sub 2. E inclusive I sub 3, ¿no? Determina esas corrientes. Entonces, ¿cómo conocer el valor de esas corrientes? Entonces, para eso utilizamos las famosas leyes de Kirchhoff. Y tenemos dos leyes.
no dos leyes. La primera es llamada ley de mallas. ¿Qué es una malla? Es un circuito cerrado, por ejemplo. Este recorrido A, B, E, F, este corresponde a una malla, o una trayectoria cerrada, o un circuito cerrado. Esa es una malla. Acá tenemos otra malla, que sería B, C, D, E. También es una malla, una trayectoria cerrada o un circuito cerrado. O sea que aquí tenemos dos mallas. ¿Y qué se va a cumplir en cada malla? Se va a cumplir lo siguiente, que la sumatoria de las fuentes, pilas o baterías es igual a la sumatoria de los productos corriente por resistencia. Por ejemplo, para la primera malla, que es A, B, E, F, allí en esta primera malla, tenemos una sola fuente, E sub 1. Entonces ahí sería E sub 1, esta sumatoria de fuentes, es la única fuente en esa malla, es igual a quién? A la sumatoria de los productos de corriente por resistencia. O sea, sería R1 por I1 más R3 por I3. Eso sería en esta primera malla. Y acá tenemos una segunda malla. En la segunda malla, que es B, C, D, E, ahí tenemos una sola fuente, que es E sub 2. Entonces ahí sumatoria de fuentes tenemos una sola, por lo tanto E sub 2. ¿Es igual a quién? A la sumatoria de los productos. Corriente por resistencia. O sea que aquí sería R2 por I2 más R3 por I3. Ahí tenemos entonces esas dos ecuaciones, dadas por la ley de mallas. Ahora bien, si en el examen les dan este circuito y les dan como dato el valor de cada resistencia y además el valor de cada fuente, pila o batería, entonces lo que se desconoce y les van a preguntar es por las corrientes I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Entonces hasta ahí tenemos dos ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? Aquí tenemos dos ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? Por ejemplo, acá tenemos una primera ecuación, ¿no? La primera ecuación, ¿con cuántas incógnitas ahí? Claro, habrían dos incógnitas. Y en la segunda ecuación también tenemos dos incógnitas. Pero en el global, aquí en el global tenemos dos ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? Con tres, claro, que son justamente las corrientes I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Entonces, según el álgebra, ¿esto se podría resolver? Ustedes podrían conocer numéricamente el valor de cada corriente con solamente dos ecuaciones y tres incógnitas. Bien difícil, ¿no? Entonces, para eso se requiere una tercera ecuación que involucre a mis incógnitas. ¿Y eso cómo se va a obtener? Por la llamada ley de nudos o ley de puntos, que dice lo siguiente. La sumatoria de las corrientes que ingresan es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Pero ojo, son las que ingresan o las que salen respecto de un mismo punto, con respecto a un mismo punto. Por ejemplo, si yo tomo como ese punto de análisis a B, o sea, B va a ser el punto de análisis, entonces, según este gráfico, ¿qué corrientes están como ingresando o llegando a B del gráfico? Si yo considero para la ley de nudos al punto B, entonces este gráfico, ¿qué corrientes están así como que ingresando y llegando a B? Claro, I1 e I2. ¿Y qué corrientes así como que saliendo de B? ¿Quién está así como que saliendo de B? Claro, I3. Y por lo tanto, aplicando ley de nudos al punto B, ojo, a ese punto B tenemos entonces sumatoria de corrientes que ingresan I1 más I sub 2 es igual a sumatoria de corrientes que salen de ese mismo punto, que en este caso es I3. Y ahora sí, miren, tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas y esto ya se puede resolver. Esto ya es resoluble. Entonces, a partir de esto, ya se puede conocer el valor numérico de cada corriente eléctrica. ¿Sí? Combinando justamente ley de mallas con ley de nudos. Bien. Continuamos. Mira, consultas, dudas hasta ahí. Sí, tomé un screenshot, una foto hasta ahí. Bien. Ahora por aquí otro ejemplo. Si alguien va a letras, por ejemplo, este es un problema típico también que podría venir. Acá tenemos una malla.
una malla con dos fuentes, pilas o baterías, ¿correcto? Donde indicamos que la primera es 1, es de mayor valor que la fuente es 2, ¿sí? Este es de mayor valor que esta otra. Ahí tenemos justamente la parte positiva y la parte negativa. Entonces, les preguntan aquí por el valor de la corriente I. Entonces, vamos a suponer, ojo, que no le colocó este gráfico, así con estas flechitas indicando el sentido de la corriente. Y en el examen le dice, determine el valor de la corriente y el sentido de la corriente. Si el sentido de la corriente es horario o antihorario. Y además el valor numérico de la corriente. ¿Cómo saber o cómo identificar correctamente el sentido de la corriente? Para eso me tengo que dar cuenta, ¿no? El sentido de la corriente que me da cada fuente. Teniendo en cuenta que de las fuentes sale la corriente de la parte positiva. Entonces, de la fuente número 1, esta sería entonces el sentido de la corriente. Sale la parte positiva y va a ser este recorrido. Para la fuente número 1, este sería entonces el recorrido o el sentido de la corriente en ese circuito. ¿Sí? Para la fuente número 2, este sería el sentido de la corriente. Sale la parte positiva y va a ser este recorrido. Ahí está. Entonces acá observo dos sentidos diferentes. Uno es horario y el otro es antihorario. Ahora, ¿qué sentido voy a considerar? ¿Los dos? No creo. Solamente se considera un solo sentido. ¿Y qué sentido se va a considerar entonces? ¿El de azul o el de negro? ¿El horario o antihorario? ¿Cómo sé qué sentido correctamente tomar? Claro, el de azul. ¿Pero por qué el de azul y no el de negro? ¿Por qué horario y no antihorario? Aquí está la clave. Esta es la parte clave. Es que la fuente número 1 es de mayor valor que la fuente número 2. Por lo tanto, la fuente número 1 va a empujar con mayor fuerza su corriente eléctrica. Por lo tanto, cuando ustedes se encuentren ante este dilema, ustedes tendrían que considerar el sentido de corriente que nos da la fuente de mayor valor, ya que ella va a empujar con mayor fuerza su corriente. Por lo tanto, ya hemos deducido por lo menos hasta allí el sentido correcto de la corriente eléctrica. Por eso que aquí sería en sentido horario. ¿Sí? Ahí está, sentido horario. Ahora quiero conocer el valor numérico de esa corriente. Ya tengo hasta el sentido. Ahora quiero conocer su valor numérico, ¿no? ¿Cuánto vale la corriente? Y como esta es una malla, aplicamos ley de mallas. Sumatoria de fuentes es igual a sumatoria de productos corriente por resistencia. Veamos. ¿Cuántas fuentes tenemos aquí? Dos fuentes. Entonces sería en principio la fuente número 1 más la fuente número 2. Pero aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle. Ustedes vieron en el análisis previo que ambas fuentes nos daban corrientes en sentidos opuestos, ¿cierto? Uno horario y el otro antihorario. Bien. Cuando eso ocurre, ojo, cuando eso ocurre, aquí se va a colocar el signo menos a la fuente de menor valor. Entonces, si bien es cierto, estamos sumando, esa sumatoria sería de la siguiente manera. Sería así. E1, E1 más, ¿no? Menos E2. ¿Correcto? Así sería. Estamos sumando, pero como esas dos fuentes nos daban corrientes en sentidos opuestos, entonces luego se va a colocar el signo menos a la fuente de menor valor. ¿Sí? Entonces tenemos la sumatoria de las fuentes, pero ojo, nuevamente colocamos el signo negativo a la fuente de menor valor. Y eso es porque las fuentes nos daban corrientes en sentidos opuestos. Ahora, si ambas fuentes nos daban corrientes en el mismo sentido, o sea, ambas en sentido horario o ambas en sentido antihorario, en ese caso no había ningún problema. Ahí lo sumábamos, tal como estábamos. Sumamos simplemente. Bien, eso va a ser igual entonces a R1 por I más R2 por I. Y acá, si tienen ustedes
una ecuación con una sola incógnita que es la corriente, y despejando ya podrían conocer luego el valor de la corriente eléctrica. ¿Sí? Bien. Eso sería entonces en resumen la teoría para esta semana, ¿no? Hasta leyes de Kirchhoff y con un pequeño ejemplo también, típico de examen. Bien, ahora sí entonces pasamos a los problemas. Si tuvieran consultas o dudas también lo pueden hacer en cualquier momento, porque entiendo que quizás por la señal a veces no me deja entender muy bien, diga quizás muy rápido, etcétera. Entonces pueden hacer consultas o dudas en cualquier momento. Ah, ok. Retrocedo un ratito. Ya, ahí está. Ah, la anterior a esa. Ya, la anterior a esa. Ahí está. Ok, Catherine. Bien, entonces ahora sí, comenzamos con los problemas. Bien. Problema número 1. Dice, un conductor sólido tiene un área transversal de 10 milímetros cuadrados. Determine el número de electrones que atraviesan dicha sección transversal del conductor en 5 segundos, cuando la intensidad de corriente es de 3,2 amperios. Bien, tenemos entonces, ¿no?, que la corriente, que la intensidad de corriente es carga entre un intervalo de tiempo. Pero a su vez esa carga era igual al número de electrones o la carga del electrón, pero en valor absoluto. ¿Sí? Entonces reemplazando o teniendo en cuenta eso, tenemos entonces ahí que la corriente es igual al número de electrones por la carga del electrón, pero en valor absoluto, entre el intervalo de tiempo. Y nos pregunta aquí por el valor de n, el número de electrones. Entonces despejamos y tenemos que el número de electrones sería la intensidad de corriente multiplicado por el intervalo de tiempo entre la carga del electrón, pero en valor absoluto. Y reemplazamos, según el problema, la intensidad de corriente es de 3,2 amperios. El intervalo de tiempo es de 5 segundos. Ya está. Y eso luego entre la carga del electrón, pero en valor absoluto. Y eso es igual a 1,6 por 10 a la menos 19. Nada más. Y luego, operando esto, tenemos que el número de electrones que atraviesan esa área o sección transversal es de 10 a la 20 electrones. Una cantidad bastante grande de número de electrones que están pasando a través de ese alambre conductor. ¿Sí? Un problema bastante rápido, sencillo, que también suele venir así en el examen. Un modelo de este tipo suele venir en el examen porque son de cálculo bastante rápido. ¿Sí? Si ustedes han visto, no he tomado, pero creo ni un minuto. Quizás hasta más han demorado en leer que en resolverlo, ¿no? Perdón. Bien, si no tuvieran consultas hasta ahí, entonces pasamos al siguiente problema. Bien, número 2. Dice, un conductor metálico tiene 4 metros de longitud y un área transversal de 0,054 metros cuadrados. El conductor tiene una resistividad eléctrica de 2,7 por 10 a la menos 7 ohmios metro. Pregunta, ¿cuál es la resistencia eléctrica? Bien, tenemos entonces que la resistencia eléctrica de un alambre conductor está definido por el producto de la resistividad por la longitud entre el área. Entonces repasamos aquí la resistividad 2,7 por 10 a la menos 7 ohmios metro. ¿Sí? La longitud 4 metros. Ahí está 4. Y el área 0,054 metros cuadrados. ¿Sí? Reemplazamos los valores, esto lo operamos y obtenemos finalmente que la resistencia eléctrica es de 2 por 10 a la menos 5 ohmios. Pero un detalle, ¿cómo estoy seguro que efectivamente acá me salen ohmios? ¿Cómo estoy seguro que efectivamente me salen ohmios? Porque a veces, ojo, en los datos les van a dar los valores numéricos. Pero ¿cómo saber si efectivamente este resultado ya se encuentra en ohmios? Veamos cómo, miren. Esto se puede deducir también por análisis dimensional.
No voy a colocar los valores numéricos, simplemente las unidades. Sí, las unidades, simplemente. Veamos. La resistividad tiene como unidad ohmios metro. Entonces tenemos la unidad sería ohmio, ¿no?, por cada metro. Ahí está. Luego esto sigue por la unidad de medición de la longitud, que está en metro. Ahí está en metro. ¿Sí? Entre la unidad de medición del área, que está en metro cuadrado. Ahí está, metro cuadrado. Simplificando las unidades, este resultado está o no está luego en ohmio. Si ustedes simplifican las unidades, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos metro por metro cuadrado se cancela con él, y efectivamente nos damos cuenta entonces que ese resultado numérico pues sale en ohmio. ¿Sí? Es una manera también válida para darse cuenta si sale o no sale en la unidad de medición, ¿sí?, que corresponde. Porque a veces puede ser que les den a ustedes la longitud en milímetros, ¿no? Por ejemplo, el área en centímetros cuadrados, ¿no? Y así, ustedes tienen que estar seguros si lo que ustedes están evaluando se encuentra luego el resultado final en la unidad de sistema internacional, ¿no? Por ejemplo, en este caso en ohmios. ¿Sí? Tienen que tener bastante cuidado con las unidades. ¿Sí? Bien, entonces para efectos de este problema, nos sale entonces simplemente como respuesta 2 por 10 a la menos 5 ohmios. ¿Sí? Bien. Si no hubiera consultas, entonces pasamos al siguiente problema. Porque hasta ahí problema 1 y 2 han estado bastante sencillos, ¿no? Casi como para reemplazar. Bien. Ahora aquí, problema número 3 dice: tres resistores o tres resistencias de igual resistencia, 3 ohmios, están conectados entre los puntos A y B como se muestra en la figura. Halle la resistencia equivalente entre A y B. Entonces aquí tenemos tres resistencias, ¿no? Tres resistencias conectados entre los extremos A y B. Para poder reducir tenemos que fijarnos si las tres se encuentran en serie o si están en paralelo, o quién es en serie y quién es en paralelo. Entonces aquí, a ver, bueno, como las tres las dibujo del mismo color, entonces, a ver, tenemos esta de color negro, ¿no? Le estoy subrayando por debajo, color negro, color rojo y color azul. No estoy subrayando para acá abajo, ¿sí? Bien. Por ejemplo, negro con rojo, ¿están en serie o en paralelo? Rojo con negro. El que está aquí al medio con el que está a la izquierda. Rojo y negro, ¿están en serie o en paralelo? Y rojo con azul, ¿están en serie o en paralelo? Claro, muy bien, están en paralelo, pero ¿cómo estoy seguro que están en paralelo? ¿Y por qué, profe, no están en serie? Porque yo los veo así, ¿no? Uno a continuación del otro. Bien, eso justamente se puede determinar a partir de los puntos. ¿Sí? Veamos cómo. Tenemos al punto A por este extremo izquierdo, ¿no? Al punto A. Y este es un alambre. Y recordar que un punto se puede desplazar libremente a través de un alambre. Por lo tanto, ese punto A yo lo puedo ubicar en esta esquina, ante el punto A. Ese punto A luego lo ubico en esta otra esquina. Ahí está. Luego ese punto A por aquí. Y finalmente el punto A se ubica acá, entre estas dos resistencias. Listo. Ahora vamos con B. B se encuentra en este extremo derecho. Pero aquí podríamos colocar el punto B, ya que un punto se puede desplazar libremente a través de un alambre. ¿Sí? Si él es B y este es un alambre, entonces él también sería el punto B. Este es el alambre, él también sería B. Ahí está. Y finalmente, pues, este también sería B. Él también sería B. Ahora, si yo observo a esas tres resistencias, ¿no? Esas tres resistencias, las que voy a encerrar de color negro, esta de color negro, la que estoy encerrando de color negro, esta que encierro de color rojo,
y esta que encierro de color azul. ¿Cómo están conectadas las tres? ¿Entre qué puntos, mejor dicho, están conectadas las tres resistencias? ¿La de color negro está encerrada o no está encerrada o conectada entre los extremos A y B? La del medio, la de rojo, también está, miren, entre A y B. Y la de azul también está entre A y B. Por lo tanto, las tres se encuentran conectadas en paralelo. Las tres se encuentran conectadas en paralelo. Y yo lo puedo modificar, podría modificar el circuito de esta manera, pero respetando que las tres se encuentran en paralelo o conectados entre los extremos A y B. Por eso aquí ha modificado gráficamente el circuito. Miren. Si él es A, él es A, él también sería A y él también sería A. A no puede saltar, entonces al otro extremo tenemos el punto B. ¿No? El punto B. Ahí tenemos el punto B y podemos luego colocar aquí al punto B, por aquí arriba, B, y aquí abajo también el punto B. Y ahí justamente también se sigue respetando que las tres resistencias están conectadas entre A y B. O sea que las tres siguen estando en paralelo, se está respetando eso. Y vamos a retirar a estas tres que están conectadas en paralelo entre los puntos A y B y vamos a conectar a su equivalente. Y para conocer ese equivalente, entonces planteamos lo siguiente, que la resistencia equivalente de una conexión paralelo se obtiene sumando las inversas. Entonces esto sería 1 entre R más 1 entre R más 1 entre R. Como tenemos aquí fracciones homogéneas, entonces esto nos daría 3 sobre R. Tomando luego la inversa a ambos lados, o a ambos lados de la igualdad, tenemos entonces que la resistencia equivalente sería como R tercios. Pero R, según el problema, vale 3 ohmios. Reemplazando numéricamente, entonces 3 en 3, finalmente obtenemos que la resistencia equivalente es de 1 ohmio. ¿Sí? Y esa ya sería entonces la respuesta al problema. Ojo que aquí lo estoy haciendo de detalle, ¿no? Con bastante detalle, ¿no? Distribuyendo los puntos, fijándome cómo están conectados y luego reducirlos a este que es más fácil de apreciar, ¿no? En el examen ustedes van a tener que omitir algunos pasos para poder hacerlo más rápido. ¿Sí? Y bien, entonces esa sería la respuesta a ese problema. Continuamos, si no hubiera consultas o dudas. Problema número 4. Bien, dice. En una experiencia de laboratorio, se desea conocer la resistencia eléctrica interna de una batería. Para ello se conecta la batería en serie con una resistencia externa, R1, que vale 16 ohmios. Luego se cambia esta resistencia por otra, cuyo valor es de 36 ohmios. Si se observa que ambas resistencias disipan la misma potencia calorífica, pregunta, ¿qué valor mide la resistencia interna de la batería? Veamos. Tenemos entonces aquí estos dos casos. Primer caso, tenemos a esa batería conectada en serie con una resistencia R1 que por dato vale 16 ohmios. Segundo caso, se retira a esa resistencia R1 y se conecta otra resistencia, que es R2, y cuyo valor es de 36 ohmios. Ojo que aquí lo único que se ha cambiado es la resistencia externa, ¿sí? La batería es la misma, la resistencia interna de la batería es la misma. Y lo que se desea conocer es el valor de la resistencia interna. Teniendo como dato que la potencia eléctrica que disipan o que presentan ambas resistencias, R1 y R2, es la misma. Bien. Ahora, esta batería, va a suministrar una cierta corriente a esa resistencia R1. Esa corriente que le va a suministrar le vamos a asignar como I sub 1. ¿Sí? Luego, esa resistencia ha sido cambiada por R2. Y como tenemos aquí otro valor de resistencia, entonces vamos a asignar otro valor de intensidad de corriente, en este caso I sub 2. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. ¿Qué es lo que no se conoce del problema, o de estos dos gráficos? ¿Qué es lo que no se conoce?
Porque ustedes tienen que identificar rápidamente qué es lo que no se conoce y qué es lo que ustedes conocen para saber qué utilizar y resolver el problema efectivamente o de la manera más eficiente. ¿Qué es lo que no se conoce? Claro, R. ¿Qué más no se conoce? ¿Es lo único que no se conoce de estos circuitos? Claro, las baterías, ¿no? El valor que tiene cada batería. Muy bien. ¿Qué más no se conoce? La corriente. Entonces, miren, tenemos hasta ahí como tres incógnitas. El valor de las baterías, la resistencia R minúscula, que nos están preguntando, y además las corrientes I sub 1 e I sub 2. Miren, ¿cuántas incógnitas tenemos? ¿Y qué es lo único que se sabe numéricamente de esos dos circuitos? Lo único que se sabe numéricamente, R1 y R2. Entonces vamos a ver qué método utilizar para conocer aquello que nos están preguntando, ¿sí? Porque tenemos aquí una gran cantidad de incógnitas. Veamos. Tenemos aquí un dato muy importante. Lo voy a resaltar. Dice, si se observa que ambas resistencias disipan la misma potencia calorífica. Ambas. O sea que tanto en R1 como R2, la potencia eléctrica es la misma. La potencia eléctrica es la misma. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen en el problema. Entonces con eso vamos a tratar de resolver el problema. ¿Sí? Pero también aquí tenemos circuitos cerrados. Entonces también vamos a tratar de aplicar ley de mallas, ya que esta es una malla, ¿no? Esta es una malla y acá tenemos otra malla, ¿no? Un circuito cerrado o una trayectoria cerrada. Entonces se va a aplicar para comenzar ley de mallas. Vamos a ir por lo más fácil, ley de mallas. Sería entonces sumatoria de fuentes, que en este caso es una sola, es igual a quién? A la sumatoria de los productos de resistencia por corriente. O sea, sería R por I1 más R1 por I sub 1. Y para este circuito que está a la derecha, también aplicando ley de mallas, sería el valor de la fuente E es igual a R por I2 más R2 por I2. Hasta ahí estamos aplicando ley de mallas, ¿sí? Para ambas. Luego reemplazamos numéricamente hasta donde se puede, ya que lo único que se conoce numéricamente son las resistencias, tanto R1 como R2. Y ahí tenemos entonces, por el momento, las ecuaciones 1 y 2. Tenemos hasta ahí dos ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? El valor de la fuente, la corriente I1, la corriente I2, ¿no? Y además R, ¿no? Tenemos entonces ahí dos ecuaciones con por lo menos una, dos, tres, cuatro incógnitas. Entonces tenemos que apoyarnos de otras relaciones, ¿sí? A ver, hasta ahí tómenle un screenshot de una foto para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta ahí hemos agotado ley de mallas para cada circuito y ahora vamos a ver qué condición utilizar para que se pueda resolver el problema. Bien. Tenemos ahora como dato, que la potencia eléctrica es la misma. ¿Sí? La potencia eléctrica es la misma. Entonces acá tenemos, aunque me estoy adelantando un ratito. Me estoy adelantando eso. Bien. Ya, de ley de mallas hemos obtenido estas dos expresiones. Ahora aquí miren, tengo que E es igual a esta expresión. Y por acá tenemos que E es igual a esta expresión. Entonces, ¿cómo deben ser estas dos expresiones? Estas dos, ¿cómo deben de ser? Estas dos de color azul. Deben ser iguales, ¿no? Claro. E es igual a E es igual a él. Entonces, estos dos de color azul deben ser iguales. Entonces, vamos a igualarlos y obtenemos esto, ¿no? De tal manera que I sub 2 va a pasar a dividir y él va a pasar luego a dividir y tenemos este cociente o una relación entre I1 con I2, ¿sí? Tenemos esta relación entre ellos. Bien. Luego tenemos ahora por dato las potencias eléctricas. Y por dato tenemos ahí que la potencia eléctrica en ambas resistencias son iguales, ¿sí? ¿Y cómo conocer la potencia eléctrica? Tenemos ahí entonces tres formas equivalentes. Una de ellas nos dice que es la corriente al cuadrado por la resistencia. Y esa es la que se va a emplear en este caso.
Entonces tenemos aquí, ¿no? Para la resistencia R1 sería I sub 1 al cuadrado por R1 es igual a I sub 2 al cuadrado por R2. Y reemplazamos numéricamente. Tenemos ahí el valor de R1, el valor de R2, luego hacemos este cociente y sacamos ahí la raíz cuadrada. De tal manera que esta raíz cuadrada nos da, que I sub 1 entre I sub 2 es igual a 6 cuartos o 3 medios. Entonces de aquí de la ecuación número 4 tenemos una relación entre estas dos corrientes. Y de la ecuación número 3 también una relación entre esas dos corrientes. Y finalmente yo podría igualar la ecuación número 3 con la ecuación número 4. Entonces si igualamos esos cocientes, y de ahí finalmente ya se podría conocer el valor de R. Entonces esto sería 2 por R más 2 por 36 es igual a 3 por R más 3 por 16. Y de ahí efectuando nos sale finalmente que R es de 24 ohmios. ¿Sí? Bien, entonces esa sería ya finalmente la respuesta al problema. ¿Sí? Claro, esa sería casi una fija para el tercer examen. Así es. Una fija casi ya como para el tercer examen. ¿Sí? Bueno, para la admisión bien difícil que venga de esa manera. Para la admisión bien difícil, porque como ustedes ven tiene varios pasos. ¿No? Tiene varios pasos. En la admisión, o si este problema viniera en el examen, a lo mucho les van a preguntar por una relación entre las corrientes. Nada más, una relación entre corrientes. ¿No? Tantos pasos ya no, ya no va a venir así en el examen. Este es básicamente un problema como para clase, ¿no? Para que ustedes vean algunos conceptos, ¿no? De utilizar la ley de mallas, utilizar lo que es la potencia eléctrica, básicamente eso. Pero para el examen no viene con tanta dificultad. En el examen viene más sencillo, ¿sí? No viene así con tanta dificultad como les comentaba. Bien, entonces pasamos ahora sí al siguiente problema. Número 5. Dice, un foco eléctrico de 80 watts está conectado a una fuente de voltaje de 220 voltios. Pregunta, ¿qué cantidad de calor, ¿no? ¿Qué cantidad de calor en calorías? Ojo, miren, acá les pregunta en calorías. Liberará dicho foco durante 200 segundos. Considere además, y acá les dan ese factor de conversión, que un joule equivale a 0,24 calorías. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos que por definición, la potencia es energía o trabajo entre tiempo. Pero tener presente también que esa energía puede ser energía térmica o la energía calorífica, o sea, el calor. O sea que la potencia también podría ser el calor entre un intervalo de tiempo. ¿Sí? Y nos pregunta aquí justamente por el calor. Entonces, despejando, tendríamos ahí que el calor es igual al producto de la potencia por el intervalo de tiempo. Donde la potencia, por dato del problema, es de 80 watts hasta 80. Y el tiempo es de 200 segundos. Ahí está, 200 segundos. Este producto va a estar en Joule, ¿no? Va a estar en Joule. ¿Y cómo estoy seguro que está en Joule? Nuevamente, apelo a la primera semana, análisis dimensional. Mira. La potencia está expresada en Joule, pero el Joule a su vez, recordar que es Joule entre segundo, ¿no? La potencia, ojo, está en watts, pero el watt es Joule por cada segundo, ¿no? Ese es el watt. Esto multiplicado por el tiempo está en segundos. De aquí entonces segundo con segundo se cancela y este producto está en Joule, ¿sí? Está en Joule. No está en calorías, como me lo están preguntando. Entonces para eso luego tengo que utilizar este factor de conversión. Entonces tenemos aquí que un Joule equivale a 0,24 calorías. Y acá finalmente se cancela Joule con Joule. Y multiplicando esto ya obtenemos el calor expresado en calorías. Y eso finalmente sería 3.840 calorías.
¿sí? Entonces este problema también es bastante básico, bastante sencillo, y así podría venir en el examen, porque inclusive se ha o no se ha utilizado el dato de 220 voltios, porque por acá dice en la primera línea, un foco eléctrico de 80 watts está conectado a una fuente de voltaje de 220 voltios. No se ha utilizado, y ese dato sería un distractor, porque te va a distraer la atención, ¿no?, en cómo utilizar ese dato en el problema, cuando en este caso no ha sido necesario, no ha sido necesario ese dato, ¿sí? Por eso que también se le considera como un distractor, ¿sí? Bien, entonces, siguiente problema, número 6. Dice, un ohmímetro es un instrumento que se utiliza para medir la resistencia eléctrica. Al colocar los terminales de un ohmímetro entre los puntos X e Y de un bloque metálico rectangular como se muestra en la figura. La resistencia eléctrica medida fue R. Ahora bien, dice la pregunta, ¿qué resistencia eléctrica medirá al conectar los terminales entre los puntos M y N? Bien, entonces ojo que este material conductor tiene varios puntos, tiene X e y M y N. Cuando se ha colocado entre los puntos X e Y, allí la resistencia eléctrica tiene un valor como R. Y yo quiero conocer cuál es el valor de la resistencia si es que se colocaría entre los extremos M y N. Entonces tenemos que por definición la resistencia eléctrica, y eso lo voy a escribir por acá, la resistencia eléctrica es igual a ¿quién? A la resistividad por la longitud entre el área. ¿Sí? Pero un detalle. Esta longitud le decía también que es la distancia de separación entre los potenciales M y N, ¿no? Aquí ya ves en la teoría. O entre los puntos M y N. O entre los puntos en los cuales está conectada la resistencia. Entonces, según el gráfico, según este gráfico, se ha conectado en la primera parte, primer caso, entre los puntos X e Y. Según este gráfico, ¿qué distancia de separación hay entre los puntos X e Y? ¿Qué distancia de separación hay entre esos puntos? X e Y. ¿Será L? ¿Será 2L? ¿3L? ¿Qué distancia de separación habrá entre ellos? Entre X e Y. Según este gráfico. La distancia de separación entre X e Y sería como L. Por eso aparece aquí L. Y el área transversal entre X e Y sería entonces como el producto de L por 2L. Ese sería como su área. Entonces, la resistencia para este material tendría la siguiente forma. El cociente de la resistividad entre 2L, ¿no? O que la resistividad sería como 2L por R. Ahora vamos a conocer el valor de la resistencia entre los extremos M y N. Entonces, ahí sería el producto de la resistividad por la longitud o distancia entre los puntos M y N. Y según este gráfico, la distancia de separación entre esos puntos M y N sería como 2L. ¿Entre quién? El área. Y el área o sección transversal entre los puntos M y N sería L por L, o sea, L cuadrado. Y aquí cancelamos un L. Y tenemos entonces que el valor de esa resistencia sería como 2 veces la resistividad entre L. Pero de aquí hemos deducido que la resistividad tiene esta forma, 2L por R. Reemplazando entonces 2 veces la resistividad, pero esa resistividad es como 2L por R. Y eso luego entre L. Se cancela L y se obtiene entonces que el valor de la resistencia entre los puntos M y N sería como 4R. Un problema de este tipo sí es factible que venga en el examen. Esto sí es factible que venga en el examen. ¿Sí? Entonces, esta finalmente será la resistencia entre los puntos M y N. Vale como 4R. ¿Sí? Bien. Siguiente problema, número 7. Este sí es un poco extenso. Dice,
En cada uno de los circuitos que se muestran en la figura, las baterías proporcionan el mismo voltaje. Asumiendo que los resistores o resistencias tienen la misma resistencia R, pregunta, ¿en cuál de los 4 circuitos mostrados la batería suministra la menor intensidad de corriente eléctrica? Veamos. Entonces tenemos ahí 4 configuraciones, ¿no? A, B, C o D, o 1, 2, 3 y 4. Y tenemos que analizar en cuál de ellas la corriente eléctrica es la menor. La menor. Entonces aquí vamos con el primer circuito. Tenemos una fuente y 3 resistencias que están conectadas en serie. Entonces ahí podemos plantear ley de mallas, ¿no? Ley de mallas. Sumatoria de fuentes, que sería una sola, es igual a la sumatoria de los productos resistencia por corriente. O sea que sería I1 por R más I1 por R más I1 por R. O sea, quedaría de esta manera. Lo voy a escribir de esta manera. Que voltaje en la fuente es igual a R por I1 más R por I1 y más R por I1. Entonces acá sería que el voltaje es igual a 3 veces R por I1. Entonces ese 3R va a pasar a dividir y obtenemos finalmente que la corriente eléctrica que pasa en este primer circuito, en esa primera configuración, tiene la siguiente forma. ¿No? Tiene la siguiente forma. Uy, perdón. Antes de continuar, quiero confirmar, a ver, un detalle en su guía. En su guía, ¿hay 3 o hay 2 resistencias? A ver, confirmen eso, por favor. En su guía, ¿hay 3 o 2 resistencias? 3, ¿no es cierto? Muy bien, hay 3 resistencias. Entonces, ojo, esta parte hay que tener cuidado. Acá han puesto 2, cuando en realidad debe ser 3. Si entonces esta parte, ojo, lo vamos a omitir, no tomen en cuenta. Claro, todas tienen el mismo valor numérico, así es. Todas tienen el mismo valor numérico, ¿sí? Eso también lo vamos a omitir. Ojo, esta parte también lo vamos a omitir, ¿sí? Y vamos a considerar lo que estoy escribiendo acá arriba. Ojo. Ahí tenemos entonces por ley de Maya, sumatoria de fuentes es igual a sumatoria de los productos resistencia por corriente. Luego, a partir de aquí, se obtiene lo siguiente. Que la corriente I1, sería entonces, ¿quién? El voltaje de la fuente, entre 3R. Ese sería finalmente el valor de la corriente que pasa por ese circuito. Ahí tenemos entonces la diferencia de potencial o voltaje, lo voy a escribir mejor ahí, entre 3R. No se aprecia bien mi 3. Ahí está mejor. Ahí está. Esa sería entonces la expresión de la corriente I1 para ese circuito. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos aquí un segundo circuito. Estas dos resistencias están conectadas en paralelo, ¿no? Estas dos, las voy a encerrar, estas dos de color negro, que voy a encerrar aquí. Estas dos de color negro están en paralelo. Su equivalente sería entonces, aplicando producto entre la suma, sería R por R, R cuadrado entre 2R. Se cancela un R y de ahí el equivalente sería entonces como R medios, ¿sí? Luego, el equivalente R medios con este R están conectados en serie. Si están conectados en serie, su equivalente sería entonces la suma. O sea, R más R medios o 1 más un medio, eso nos va a dar 3 R medios. Por eso que aparece aquí que el equivalente de todo el circuito, de todo este circuito sería como 3 R medios. Y por él está pasando una corriente I2, y eso lo obtenemos por ley de mallas de la siguiente manera. Sumatoria de fuentes es igual a sumatoria de los productos resistencia por corriente. O sea, en este caso, despejando, obtenemos que la corriente I2 sería la diferencia de potencia de voltaje entre esa resistencia equivalente, que es 3 R medios.
por extremos y medios, ¿no? Aplicando extremos y medios. Entonces, esto sería que la corriente I2 sería 2 veces la diferencia potencial entre 3 veces R. ¿Sí? Hasta ahí nada más. ¿Cuál sería la menor corriente entre I1 e I2? Entre I1, hasta ahí nada más, entre I1 e I2. ¿Quién tiene la menor corriente hasta el momento? En la primera me salió diferencia de potencial entre 3R y en la segunda me sale 2 veces la diferencia de potencial entre 3R. Hasta ahí. ¿Quién tiene la menor intensidad de corriente? Hasta ahí. ¿Quién tiene la menor intensidad de corriente eléctrica? Claro, I sub 1, ¿no es cierto? Hasta el momento esta es la que tiene menor intensidad de corriente. ¿Sí? Hasta el momento. Bien. Entonces continuamos para analizar los otros dos. ¿Sí? A ver, bien. Ahora aquí. Estas tres se encuentran conectadas en paralelo, ¿no? Las tres se encuentran conectadas en paralelo. Su equivalente se obtiene entonces con la suma de las inversas. Y eso sería 3 sobre R. Tomándolo la inversa a ambos lados, entonces tenemos que el equivalente de estas tres sería como R tercios. Y ahí finalmente planteamos entonces ley de Mayas. Sumatoria de fuentes, que sería esta, es igual a la sumatoria de productos de resistencia por corriente. O sea, sería I3 multiplicado por la resistencia equivalente a estas tres, que vale como R tercios. Entonces, ahí tendríamos esto, lo voy a escribir. Tendríamos así, la diferencia potencial es igual a esa resistencia R tercios por la corriente I3. Ahí está. Entonces, despejando, obtenemos que la corriente I3, ¿no? Despejando, tenemos que la corriente I3 sería 3 veces el cociente de la diferencia potencial entre R. Y finalmente, planteamos acá el cuarto circuito. Acá tenemos tres resistencias. Estas dos que estoy encerrando de color azul, ¿cómo están conectadas? ¿En serie o en paralelo? Esas dos que estoy encerrando de color azul, ¿cómo se encuentran conectadas? En serie, muy bien. Si están en serie, su equivalente es con la suma, o sea, 2R. ¿Cierto? 2R. Ese equivalente 2R, ese 2R, la de rojo, la que encierro de rojo, con este R, que también estoy encerrando de rojo, luego, ¿cómo estén conectadas? En paralelo, muy bien. ¿Y cómo conocer el equivalente de la conexión en paralelo? Con la suma de las inversas, o sea, 1 entre R más 1 entre 2R. Y eso nos va a dar, ¿no? 3 entre 2R. Tomando la inversa a ambos lados, entonces el equivalente de acá sería 2R tercios. Y aquí también planteamos ley de Mayas, sumatoria de fuentes es igual a la sumatoria de los productos de resistencia por corriente. O sea, esa diferencia de potencial o voltaje, que es el de la fuente, es igual a ¿quién? A la resistencia, que es 2R tercios, multiplicado por la corriente, en este caso la corriente número 4. Ahí está. Despejando, obtenemos entonces que esa corriente I sub 4 es 3 medios de la diferencia potencial entre R, o sea, 1,5 veces la diferencia potencial entre R. Y entonces analizando, hemos determinado que la menor de todas las corrientes sería I sub 1. I sub 1. Y esa finalmente sería entonces la respuesta, ¿no? La menor de todas las corrientes o de las cuatro configuraciones es en la primera o en el primer circuito. ¿Sí? Esa sería entonces la respuesta a ese problema. Entonces, hasta ahí, si tuvieran una consulta o duda. Ahora, un problema de este tipo tampoco viene en el examen, porque es muy extenso. Como ustedes ven, tiene varios pasos. Y además que ustedes tienen ahí 4 configuraciones, cada una más compleja que la otra. Entonces, por ese motivo, así de ese modelo de pregunta no viene el examen. Lo que sí podría hacer es que les propongan un circuito de cualquiera de esos 4. Eso sí puede ser que venga en el examen. O sea, les dan el valor de cada resistencia, el valor de la fuente y les pregunten directamente. Determine la intensidad de corriente.
ya sea en el circuito 1, 2, 3 o 4, de cualquiera de esas 4 configuraciones, por ejemplo. Eso sí es factible de examen, ¿sí? Bien, y ya para finalizar, me parece el número 8. Dice, se aplican diferentes voltajes a dos conductores cilíndricos A y B, obteniéndose las medidas de intensidad de corriente en ellos según muestra la gráfica, que es la corriente en función del voltaje. Pregunta, ¿cuál es la relación de la resistencia del conductor eléctrico A respecto de B? Ojo, nos preguntan por este cociente A respecto de B, porque también les pueden preguntar B respecto de A. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese orden, ¿sí? Bien. Para eso se va a utilizar entonces la ley de Ohm. Se va a utilizar la ley de Ohm. O sea que teníamos en la ley de Ohm que la diferencia de potencial o voltaje es igual a ¿quién? A la resistencia por la corriente eléctrica. Entonces, si yo deseo conocer el valor de la resistencia eléctrica, lo que yo debo conocer previamente sería el valor de la diferencia potencial y también la corriente eléctrica. Y eso justamente lo obtenemos del gráfico. E inclusive, de aquí voy a despejar, y tenemos esto, que la resistencia eléctrica sería el cociente de la diferencia potencial o voltaje entre la corriente, ¿sí? Y esto lo voy a analizar tanto para A como para B. Del gráfico tenemos entonces que para el conductor A, el de color rojo, para una diferencia potencial de 3 voltios, según este gráfico, ahí está la diferencia potencial de 3 voltios, ¿cuánto vale la corriente eléctrica que pasa por esa resistencia? Ahí obtenemos el gráfico que para una diferencia de 3 voltios, una diferencia potencial de 3 voltios para A, pasa por él una corriente eléctrica de 12 amperios. Entonces la resistencia eléctrica de A sería como un cuarto. Ahora para el conductor B. Tenemos para B que para una diferencia potencial de 6 voltios, por él pasa una corriente eléctrica de 12 amperios. Y este cociente nos da como un medio. Entonces la resistencia eléctrica de B sería 0,5 ohmios. Y finalmente, como nos preguntan por la resistencia eléctrica de A respecto de B, entonces formamos ese cociente. La resistencia eléctrica de A respecto de la de B. La de A vale como un cuarto y para B vale como un medio. Luego aplicamos extremos y medios y esto nos daría 2 cuartos. Reduciendo nos da un medio o 0,5. Y esa sería entonces la respuesta para este problema. Ahora, si a ustedes les hubieran preguntado, determine la relación de resistencia de B respecto de A, en ese caso, ¿cuál hubiera sido su respuesta? Si le hubieran preguntado resistencia de B respecto de A, en este caso, ¿cuál hubiera sido su respuesta? ¿0,5 o 2? En ese caso hubiera sido 2. Entonces, ¿se dan cuenta que es importante tener en cuenta qué cociente nos están preguntando? Si es A respecto de B o B respecto de A, ya que el resultado no es el mismo, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado, ojo, con lo que nos están preguntando o con lo que estamos obteniendo, ¿sí? Bien, antes de finalizar, les dejo como siempre la encuesta para que ustedes marquen con total libertad y confianza como ustedes crean pertinente. Si consideran que es la A, marquen la A, la B, la C, la D, la F, como ustedes crean pertinente, ¿sí? Bien. Si tuvieran consultas o dudas, lo pueden hacer en este momento, antes de finalizar la clase. Ah, ya, en ese problema. Bien. A ver, a ver. ¿Cuál es el problema? Solamente me acuerdo que era una burbuja que tenía un cierto radio, me parece, y un potencial, ¿no? No recuerdo muy bien el texto. Voy a buscarlo, quizás lo encuentro por acá. Ahí está. Ok. Ahora, ahí dice una
una forma de una burbuja de jabón de 1 centímetro de radio y luego dice M3 por 10 a la menos 5. Ese imagino que es su volumen. No sé muy bien ahí. Ahí aparece este dato. Lo voy a escribir acá, tal como aparece en el texto. Dice M3 y luego dice 10 menos 5. Imagino que es 10 a la menos 5. O sea, 10 a la menos 5 metros cúbicos, me imagino. Mm, sí, ok, ok. Listo. Bien, aquí te voy a pasar esto.